están, amigos? Buenas noches. Aquí estamos una vez más desde la plataforma Joet Proyectos Audiovisuales. Hoy tenemos la entrevista con un gran amigo, nuestro amigo Ismael Andrade, perteneciente al grupo de Somos Coach 387. Vamos a conocer un poco más sobre la vida de este personaje, en la cual ya lo habrán escuchado, lo habrán visto anteriormente en alguna ponencia que la hemos mostrado aquí en el canal. Entonces vamos a dar, sin más ir a mucho trámite, vamos a dar el saludo a Ismael. Ismael, ¿qué tal? Buenas noches. Johnny, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo desde acá, desde Esmeraldas, a toda tu audiencia, felicitarte por tu programa, pues, y muy gustoso de estar compartiendo contigo, pues, y con todos tus seguidores y tu audiencia. Muy bien, este video va a ser subido por la plataforma Joet Proyectos Audiovisuales, tanto en Facebook como en YouTube. En Facebook nos encontrarán como @joet.proyectos y en YouTube como Joet Audiovisuales. Ayúdame dándole like y activando la campanita para que puedas ver todos los contenidos que mostramos aquí toda la semana. ¿Qué parte de Esmeraldas? Johnny, pues, de la capital. Nací y crecí en la ciudad de Esmeraldas como tal. Por allá, ¿qué tal? ¿Cómo está el clima? Estamos ya empezando el verano con frío. Claro, acá, pues, en la provincia de Esmeraldas, aquí tenemos bien marcadas las dos estaciones, ¿no? 6 primeros meses del año generalmente es invierno. Sí, por eso nuestras clases acá siempre tratan de terminar en diciembre, por ahí, porque enero empiezan las lluvias y ya a partir del mes de abril, mayo empieza pues a entrar el verano, ¿no? Estos días hemos tenido una temperatura agradable con ciertas lloviznas, pero estamos bien. Ya, bueno, hablemos un poco ya parte atípica. No hay clases, pero producto del COVID. Justamente, ¿cómo estás viviendo tú allá la pandemia? Bien, pues reinventándonos, adaptándonos a todas las situaciones que se presentan y con las precauciones del caso, ¿no? Con responsabilidad social para no ser un foco pues en nuestro entorno, ¿no? Estamos aprovechando al máximo de estas plataformas digitales que tenemos ahora. Y eso es que ahora con esto, el boom de la tecnología nos brinda esta oportunidad de poder estar en contacto, ¿no? En eso nos ayuda tanto la tecnología. Bueno, ya entremos en materia. Ismael, ¿cómo es el Ismael niño? Este Ismael niño, decir que era un niño pues normal, ¿no? Normal, que le gustaba sobre todo el juego, le gustaba mucho jugar, muy fanático de nuestros juegos ancestrales, del trompo, del zumbambico, de las bolichas, de jugar al chango, al vale, ¿sí? Esos juegos que a lo mejor se perdieron, pero que en nuestra época eran el X, sí, eran el boom. Entonces, siempre íbamos a la escuela, jugábamos en la escuela y llegábamos pues a la casa con esa ilusión de también poder salir a jugar más tarde un ratito con los amigos, a la quemada. Oye, tú hablabas del Zumbambico, ese no lo conozco, ¿cómo es? Ajá, fíjate. De los amigos que nos están escuchando, a lo mejor harán ahí. Tú tomas una tapa de Coca-Cola, este es el clásico. ¿Sí? Tomas una tapa de Coca-Cola y la machacas hasta que queda planita, ¿sí? Ahora, con un clavo, le haces dos huequitos, tic, tic, y por ahí pasas una piola de las que tirábamos la cometa, ¿Ya? ¿sí? En aproximadamente unos 20, 30 centímetros, dependiendo. Entonces, cuando tú tenías cerrado eso, le dabas vuelta y luego la tensabas. Y eso giraba como la rueda de un esmeril. Y el juego era el que le cortaba la piola primero al otro. ¿Sí? Se hacía una guerra, ¿no? Cada uno hacía girar su zumbambico y como tú con la piedra afilabas la tapa, ¿no? Le dabas hasta que quedara afilada y así se jugaba. Ese era el zumbambico. Mira, esos juegos ancestrales, bueno, no tan viejos, pero ya ahora si a los millennials hablamos, vamos a jugar el que tú dices, la acogida, el vale, el trompo, ya no están esos juegos ahora. Exacto, ¿no? Son cosas que
de alguna forma se han ido perdiendo, ¿no? Se han ido perdiendo y lo vemos a veces con tristeza, pero bueno, hay que seguir avanzando. Quisiera avanzar. Yo tengo sobrino, una vez yo le decía, vamos al trompo, bueno, ya lo conocen, pero me dijeron, pero si hay alguna app para entrar también al juego digital del trompo, ¿no? Entonces, ellos ya todo lo quieren llevar a los juegos digitales. Sí, sí, sí. A mí me pasa igual con mis dos sobrinas. Tengo dos sobrinas y yo a veces les digo ciertos términos y ellas me dicen, tío, pero ¿y eso qué es? Espérate, me dice, voy al Google. Entonces ella es Google, consultan ahí. Ah, mira, sí, sí, chévere. Bueno, Ismael, tú, deportes, ¿qué tal? Bueno, me gustaba jugar mucho, 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 todo lo que tenía que ver con deportes de campo, ¿no? Jugué mucho fútbol, jugaba voleibol, jugaba baloncesto, eh, indoor, todos los juegos que se podía imaginar hasta los 13, 14 años, sí. Y a partir de ahí, pues ya solo me dediqué al básquetbol. Tu apellido es Andrade. Ismael Correcto. Andrade, ya. ¿Tu segundo nombre cuál es? ¿Y tu segundo apellido? Dime los dos nombres, los dos apellidos completos. Mi nombre completo es Marcelo Ismael Andrade Wininter. Winninter, Sí. ese es apellido, no Ajá. es muy común. ¿De dónde es? No, es más, te puedo decir que ese apellido es el único en Ecuador. Sí, es la única familia que tiene ese apellido, porque nosotros, pues bueno, hay una mezcla de todos lados y esto viene desde Alemania, el Caribe, Colombia, hasta que finalmente pues nos asentamos aquí en Ecuador. Pero tú eres Entonces hay de todo un ecuatoriana. poquito. Correcto, sí, Y, ecuatoriano. y tus padres son ecuatorianos. No, mis padres, mi madre, pues, bueno, ya son nacionalizados, ¿no? Mi madre es colombiana, mi padre era del Caribe, y bueno, y de ahí hacia atrás, pues, toda una historia. Bueno, entonces es una mezcla de muchas culturas. Sí, sí, Bueno, tenemos de todo un poquito. ¿y qué tal para los deportes? ¿Eras bueno jugando deporte o lo hacías solo por hobby? Te puedo decir que sí sobresalía porque luego de todo esto pues ya llegué a la selección de mi provincia, luego fui seleccionado y capitán de mi universidad, jugué a nivel profesional en todo lo que es Pichinchi, la Liga Nacional, que vendría a ser como el campeonato de fútbol, ¿no? La Liga Nacional, todo eso lo desarrollé, entonces sí, sí me Aclarando, gustaba. desde el baloncesto, básquet. Desde el baloncesto, sí, incluso hice algo de taekwondo también. Fuimos preseleccionados con mis hermanas, pero no fueron de ahí porque las prácticas en casa ya después terminaban en otra cosa. Ya, hablemos un poco de casa. Tú vienes de una cultura afro, también traes tus raíces ancestrales, tú sabes tocar estos instrumentos que son muy famosos, como es el cununo, la marimba, el tambor. Exacto, sí. Bueno, por estar dentro del entorno que tú conoces, Esmeraldas, pues, incluso mi madre me acuerdo que nos mandó a comprar una marimba, que en ese entonces fue costosísima, sí, porque era una marimba de lujo, tenía absolutamente todo, las maracas, los tambores, el cununo, el guasá, y la marimba como tal, ¿no? No la aprendimos a tocar al 100%, podría decir que fue un básico mínimo ahí, pero también aprendimos a bailarla algo, a escuchar los cantos, ¿sí? Toda esa parte de la cultura afro, pues, y sobre todo la gastronomía, ¿no? Esa está ahí. Así como tenemos culturas, rasgos o prácticas, por ejemplo, de la cultura colombiana, de lo del Centroamérica, el Caribe, pues, se ve mucho eso a veces en la comida. A ver, quiero hacer una aclaración. Yo dije tambor, no es tambor, es bombo. El bombo Bombo. es el bombo, así es. Bueno, ya hablaste de comida. Yo ya te tengo que preguntar, hermano. Comida típica esmeraldeña que es muy famosa en el Ecuador. Los encocados, el El tapado, encocado. Exacto. Tapao, no es tapado, tapao. el ¿Sí? tapado. Entonces, claro, acá se consume mucho eso y tú sabes que uno de los ingredientes principales acá es el coco.
Sí, por ejemplo, Manabí tiene que es el maní, acá es el coco, ¿no? Acá se hace el encocado de pescado, de pollo, de chancho, el ensumacao, que tiene que coco igual. Entonces, todo, prácticamente a todo se le puede aplicar, ¿no? Bueno, este programa lo ve mucha gente también de afuera, ¿no? Entonces estamos hablando de nombres que ellos tal vez no conocen. Ya, yo el Ah, ok. tapado lo puedo decir, pero explícanos un poquito cómo es el tapado. Y ahorita dijiste otro, que ese sí no lo conozco, el que dijiste último. Ya, ¿Cómo ya les son sus vamos a platos? explicar. Ya, por ejemplo, el tapado es simplemente para que los amigos que están fuera y que no están familiarizados con estos términos no entienden, es como un pescado al vapor, ¿sí? Un pescado al vapor donde simplemente pues se pone a hervir el pescado en una base de verde con unas hierbas tradicionales de acá. Y ese es el tapado, es uno de los platos, digamos, más deliciosos, más sencillos de preparar, porque no necesitas mucha elaboración. Lo que le da su sabor es, por ejemplo, la chillango, el chirarán, que son hierbas autóctonas de acá, que se las utiliza como aderezo y aliño para las comidas. Cuando hablamos del ensuma, por ejemplo, que este es muy popular, por ejemplo, que se lo hace con pollo, que es que tú lo fritas, haces un pollo frito, ¿sí? A término medio, y luego ese pollo frito lo pones a hervir o lo pones a hacer como que fuera un tapado, pero ya con coco. Entonces eso ya tiene un sabor totalmente distinto. Bueno, están invitados todos a venir acá a la provincia de Esmeralda, acá en nuestro Ecuador, y que vengan a probar el encocado, el tapado y el ensumado. En su Macao, Ensumacao. Muy bien, por bueno, ahí tenemos un plato que se llama el cevicangre, porque acá también es hacemos mucho ceviche. Entonces ceviche de, tenemos el cevicangre. ceviche de cangrejo. Es, es un ceviche que lleva un cangrejo, pero lleva de todos los ceviches. Mira, ese plato no lo conozco. De ley, yo te voy a ir a visitar a Esmeralda a ver si vamos Por supuesto. a probar esos platos típicos. Muy bien, bueno, sigamos. A ver, vas al colegio. ¿Cómo eras tú en el colegio? ¿Estudiante aplicado? ¿O eras 100% Sí. deportista? ¿O combinabas ambas? ¿Cómo hacías? Bueno, ambas. Nosotros por tradición se nos exigía mucho en el tema académico, ¿sí? Entonces, habían ciertas reglas en la casa, si tú querías hacer X o tal o cual actividad, tu requisito era pues no tener inconvenientes en la educación, en tu colegio, en lo que fuera, ¿no? Entonces, tenía yo el tiempo justo entre salir del colegio, llegar a casa, almorzar, cambiarme, bañarme, dejar haciendo mis deberes para poder salir a entrenar. De lo contrario, no se podía. Entonces, haya que combinar esas dos cosas. Ya terminaste tus estudios y ahí te fuiste a la universidad. ¿Estudiaste en Esmeraldas? Estudié en la ciudad de Quito. Allí estudié estudios sobre la carrera informática, sí, en la Politécnica Nacional. Empecé pues a involucrarme en otras temáticas de redes de mercadeo, multinivel, desarrollo personal y pues ya empecé como quien dice a descubrir ese mundo que está por allá moviéndome de un lugar a otro, ¿no? Y ahí estudiabas y trabajabas seguro al mismo tiempo para poderte mantener. Sí, sí, a pesar de que, bueno, tú sabes que en esas edades uno muchacho pues quiere hacer muchas cosas y los padres pues nos mandaban lo necesario, ¿no? Mira, la comida, el departamento, libros, pero uno decía, bueno, pero algo más de repente, por ahí una fiestita, alguna cosa. Entonces, yo desde los 17, 18 años me puse mi primera empresita que era dar mantenimiento de computadoras y venta de partes y piezas de computadoras. Entonces con eso yo pues hacía mis trabajos con los mismos compañeros de facultad y adicionalmente jugaba de manera profesional y los fines de semana con mis compañeros nos íbamos a reforzar a los distintos cantones o parroquias equipos de basquetbol y con eso pues íbamos saliendo, ¿no? Entonces ese fue tu primer emprendimiento, ya
Ya a los 17 años ya comenzabas a mostrar esos Exacto, dotes de emprendedor. Bueno, así es. y de ahí te dedicaste, viajaste por el mundo o todo lo hiciste acá en el Ecuador. Sí, bueno, pues gracias al deporte y a la combinación del deporte y lo profesional pude viajar por distintos países. Distintos países, te puedo decir que casi prácticamente toda Sudamérica. Tuve la oportunidad de estar en Cuba, compartiendo las aulas con los compañeros y siendo docente para el pueblo cubano, ¿no? Entonces eso nos llena de orgullo porque nosotros como ecuatorianos, pues fuimos a colaborar en ese proceso educativo que ellos tienen, ¿no? Y a partir de eso se generó un intercambio de conocimientos tanto de ellos como de nosotros y eso abrió muchas puertas, ¿no? Muchas cosas. Hablando de Cuba, ¿qué tal? ¿Cómo recibe el cubano al ecuatoriano? ¿Cómo es el cubano? Pues como tú ves, ellos son espectaculares, ¿no? Ellos no tienen prejuicios de dónde vienes, por qué vienes. Lo que tratan es de simplemente darte la mano, ¿no? Te lo cuento desde mi experiencia, ¿no? Puede ser que otra persona haya tenido otra experiencia, pero la experiencia que yo tuve fue esa, fantástica, que la gente, al igual que cuando llega un extranjero a tu ciudad natal, pues recibe, le das todo el cariño, le prestas toda la atención, tratas de que se sienta bien, que coma lo que nosotros comemos, todo. Exactamente ellos así, el pueblo cubano es de esa manera, ¿no? Abierto, hospitalario, te da lo que tiene. Y allá dabas clases, decía que eras docente. ¿Estabas Sí, en la capital, en La Habana o en dónde? no, yo estuve dentro de Provincia Habana, pero hay una universidad que se llama Universidad Agraria de Cuba, entonces hay especialización que era acerca de networking y comunicaciones, entonces pues pudimos complementar unas cosas que ellos estaban haciendo en ese momento, con las limitaciones de infraestructura que tenía y tiene Cuba en ese momento, ¿no? Para nosotros era un poco distinto a lo que tú tienes acá en Ecuador, ¿no? A pesar de que a nosotros se nos ve como tercermundistas, pero fíjate que bajo ese contexto, para nosotros, te voy a poner un ejemplo muy rápido, la conectividad al Internet es algo que ni lo pensamos, es totalmente natural para nosotros desde hace más de 10 años, Claro. mientras que para ellos eso era un lujo, ¿sí? El poder tener conectividad, pues era algo, wow, o sea, lo pude conseguir. Y a pesar de todo eso, pues nos fuimos dando las formas de comunicación, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste por allá? Bueno, fueron varios años que estuvimos yendo y viniendo hacia el país hermano de Cuba, pues, y como te decía, pues, transitamos varios otros, así, en esa modalidad, intercambiando, yendo a colaborar y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de su cultura, de su tecnología, de su conocimiento, de todo. Y como decías que mezclaba los dos, el estudio y el deporte, también el basquetbol o el baloncesto, como tú dices, te llevaba fuera del Ecuador. ¿A dónde nomás fuiste? Bueno, tuve la oportunidad de estar en Colombia, en Chile, en Argentina, sí, en Venezuela, en la misma Cuba, ¿sí? Todos esos sectores, los únicos lugares que nos faltó, por decirlo así, recorrer dentro de nuestro continente, pues acá hacia el sur sería Uruguay, Paraguay y Brasil. El resto, pues tuvimos la oportunidad de estar, así sea unos momentos, estar por ahí. Bueno, y ahí otra vez ya llegas al Ecuador, ¿cuándo ya te pones aquí estable? Porque veo que tú eres de los que viajaba mucho. Bueno, creo que como tal, pues es a partir del año 2010, donde antes de esa fecha, pues igual, estaba aquí en Ecuador, pero seguí involucrado en distintas compañías en las cuales tenía que estarme trasladando mucho. Incluso estuve un buen tiempo en la selva amazónica, sí, trabajando para una fundación que su finalidad era la remediación del impacto de las petroleras, pues poder remediar de alguna forma todo ese impacto social, ¿no? Entonces estuve por allá y a partir del 2010 digamos, por una situación
muy particular en el hogar, la cual fue que falleció mi padre. Entonces, para esa fecha yo estaba yéndome hacia el Caribe y surge la oportunidad de venir a hacer un trabajo momentáneo acá a la provincia, ¿no? Entonces, hablamos con mis hermanas y me dijeron, bueno, tú en este momento estás soltero y bueno, vamos a acompañarla a mi mamá, ¿no? Entonces, vengo acá a la provincia y desde el año 2010 he estado en la provincia, ¿no? A pesar de que a veces estoy viajando ya mucho, pero ya es un poco como que más controlado, ¿no? Entonces, se podría decir que del año 2010 hacia acá es un hito en tanto a la movilidad. Ok. Como que ya bajé un poquito y ya es más probable que me encuentres en la misma ciudad. Bueno, de Sí, ahí, por ahí puede ser. ¿cuándo conociste el coaching? Ya, el coaching, pues yo empiezo, en algún momento te comenté, empiezo a involucrarme por el tema del emprendimiento. Empecé desde muy temprano. Empiezo a involucrarme en compañías de network marketing y de multinivel. Y muchas de estas compañías americanas. Estas compañías tienen temas de entrenamiento muy fuertes para desarrollo personal de todos sus líderes. Entonces, ahí empiezo a aprender muchas técnicas y muchas cosas del coaching que las vine aprendiendo y después las fui dando de manera mal, sin tener ninguna certificación. A lo largo del tiempo me vuelvo un poco orador, me vuelvo un conferencista en estos temas, llego nuevamente a la docencia universitaria en temas de tecnología y empiezo a mezclar tecnología con estos temas de desarrollo personal, de motivación. Y hace 1 año y medio empiezo a investigar un poco más de cómo puedo formalizar estos estudios, ¿no? Entonces, ingreso a una institución avalada por la ICF, que es la International Coaching Federation. Me logro certificar ahí y con mis compañeros de ahí formamos lo que somos Coach 387, ¿no? Entonces, digamos que a partir de unos 2 años, pero de manera formal, y unos 8 o 10 años atrás lo vengo desarrollando de manera informal. Explícame algo. ¿El coaching es uno solo o hay varias categorías o es por especialidad según a lo que te orientes? Si es un coach deportivo o si es un coach de, no sé, gerencial, coach psicológico, no sé, no sé cuáles son los nombres Exacto. específicos. Sí, la disciplina del coaching ontológico es una sola, ¿sí? Ahora, dentro del coaching ontológico están las profundizaciones o las especializaciones, las llamas. Por ejemplo, cuando yo hago coaching para una empresa, estoy haciendo coaching empresarial. Pero dentro de esa empresa, si solo trabajo, por ejemplo, con el gerente, estoy haciendo un coaching ejecutivo. Entonces, cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, con atletas o con deportistas, pues ya hago un coaching deportivo. Entonces, va a depender un poco el nombre y la temática hacia el campo en el cual yo me oriente. Hoy en día se busca mucho, por ejemplo, coaching en inteligencia financiera. ¿Por qué la gente vive endeudada? Manejar las tarjetas de crédito, bueno, un sinnúmero de cosas. Y todas las disciplinas y todas las profundizaciones del coaching van evolucionando en base al entorno que se va presentando hoy día en el planeta, ¿no? Cuando nosotros hace 10 años hablábamos de coaching financiero, la gente decía, está loco, vamos a hacer un coaching financiero. Y hoy en día vemos que las corporaciones buscan primero un coach empresarial, luego un coach ejecutivo para que alinee a su staff y finalmente un coaching financiero, ¿no? O sea, puedes combinarlo de las maneras que tú estimes conveniente. Ya. ¿Y cómo podemos definir el coaching? Ya, el coaching nosotros podríamos definirlo basándonos de las dos palabras, coach y ontológico. ¿Coach qué es? Si yo te pregunto qué es coach, todo el mundo ¿con qué asocia esto? Con un entrenador, ¿sí? Si yo te digo un coach, dice, y como somos un país futbolizado, cuando yo escucho coach, lo primero que digo es el profe o el entrenador, ¿verdad?
Cuando digo ontológico, generalmente ahí es donde nos quedamos en el aire y digo, bueno, ¿qué es ontológico? Y ontológico viene de dos voces griegas que lo único que quiere decir es el estudio del ser. Entonces, un coach ontológico profesional es un profesional, como lo dice la frase, ¿en qué? En el estudio de personas. Y por eso el coach ontológico es transversal. Sirve para absolutamente cualquier profesión. ¿Por qué? Porque las profesiones son ejecutadas ¿por quiénes? Por personas. Entonces, un coach ontológico simplemente es una persona o un profesional en el estudio de las personas que te ayuda a alcanzar cosas que por ti solo no las puedes ver por ahora. ¿Sí? Ya, a ver, para poner bien en su lugar, entonces yo no puedo comparar un coaching con un psicólogo, porque un psicólogo también se No. trata de personas. Entonces, ¿cuál sería la Exacto. diferencia entre ellos? Ya, básicamente, sin meterme en el campo ni del uno ni del otro, la psicología parte desde el pasado, desde el origen de tu problema, ¿no? Cuando tú tienes una sesión psicológica, pues se empieza a revisar todas las posibles causas. El coaching o el coach ontológico parte de la visión de futuro, ¿sí? Yo debo tener, en el coach ontológico, la visión no es la meta, es el punto de partida. Entonces yo tengo la visión a través del coaching, a través de herramientas, con esa visión vengo al presente y empiezo a accionar para llegar a esa visión. ¿Y cuándo crees que alguien necesitaría el acompañamiento de un coach? ¿Cuando ve que se esfuerza y no avanza? ¿O cuando necesita, no sé, pautas para crecer? Eh, ¿Cómo sería esta relación? Ya. Bueno, ¿cuándo necesita una persona una sesión de coaching? Cuando la persona lo expresa, ¿sí? Estos son actos netamente voluntarios cuando se me ocurre, por ponerte un ejemplo, tú estás en algún tipo de negocio y me dices, oye, yo necesito facturar mucho más y no sé cómo hacerlo. Ahí tú declaras un quiebre. El quiebre, ¿sí? Nosotros coachamos quiebre. El quiebre es esa brecha, ¿sí? Cuando tú haces una declaración de una situación actual contra una situación de futuro y el camino que hay de esa situación actual a esa situación de futuro, esa brecha le llamamos quiebre. Entonces, cuando tú tienes alguna dificultad o cuando no estás pudiendo observar algo, ¿sí? Ahí solicitas una sesión de coaching y tú mismo, a través de preguntas que te va a ir realizando el coach, te vas a ir dando cuenta y vas a ir viendo esas otras cosas que en este momento no veías. El ejemplo típico, quiero tener más ventas y la gente que dice, bueno, es que debo prospectar más. Y si llega al final de mes y no tienen los resultados, dice, tengo que seguir prospectando más. Y yo desde el coaching te diría, ¿quién tienes que ser para poder prospectar más? ¿O qué acciones son las que debes ser? ¿O quién debes ser tú para poder tener esos prospectos? Entonces probablemente la solución no sea prospectar más, sino cómo me ve la gente a mí para seguirme. Entonces si ves que cambia el contexto. Bueno, ya nos estás dando una clase gratuita de coaching. Unas pinceladas de coaching, como dicen por Sí, ahí. para dejarlo con ganas al público. Bueno, y ahí inicio, vamos de lleno al proyecto. Somos Coach 387. ¿A qué se dedican? Bueno, Coach 387 primeramente pues es un equipo multidisciplinario, ¿sí? Y esto nació por esa afinidad, por esa química, como en cualquier aula de clases, ¿no? Que tú con unos compañeros como que vas teniendo más afinidad, con otros no tanto, y surge este proyecto pues con ese sentido de ayuda, ¿no? Con ese paradigma de ayuda de poder dar algo, una retribución, alguna cosa, porque el mundo de hoy está necesitado de muchas cosas. No somos nadie para decir qué necesita cada persona, pero todos, absolutamente todos, incluyendo el coach, necesita algo en algún momento, ¿sí? Y lo único que nosotros, desde nuestra mirada, desde nuestra posición,
es tratar de dar algo para las personas que lo necesiten o para las personas que lo pidan. Y en base a eso, pues empezamos a hacer una sinergia y un sinnúmero de actividades que de a poco van dando sus frutos y que tenemos una visión enorme. Y ustedes son de diferentes países. Ya, tú eres ecuatoriano y de ahí los demás integrantes, los demás amigos, ¿de dónde son? Sí, Johnny, pues lo fantástico de este grupo también es la pluriculturalidad. Tenemos personas de Colombia, de Venezuela, tenemos otros de Argentina y que han tenido muchísimas experiencias en distintos campos, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a tener una visión mucho más amplia, a que si todos fuéramos de la misma profesión, y del mismo país o de la misma zona, ¿no? Al tener distintos puntos, pues abre nuestra capacidad visual. Y este programa que tienen todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, porque a veces me confundo con los horarios, porque se ven simultáneos, tanto en Argentina y en Estados Unidos, entonces cambia un poco los horarios, pero aquí es los sábados 6 de la tarde. ¿Cuál es el propósito? El propósito del espacio de Somos Coach 387, que su programa es 30 minutos para, ¿sí? Es un espacio diseñado para el público, ¿sí? Nosotros vemos muchas veces que programas en los cuales a la audiencia se le impone tal o cual actividad, pero nosotros lo hemos dejado abierto a que la audiencia se pueda expresar, pueda solicitar qué es lo que quiere ver en esos espacios. Nosotros hemos iniciado con una ronda de ponencias, ¿sí? En las cuales pues el público tiene la oportunidad de participar y darnos sus sugerencias. Y el programa va a ir tomando el rumbo en la medida que nuestra audiencia nos vaya dictando qué es lo que ellos necesitan. Claro, muy bien. Y ahí la audiencia va aumentando y tiene buenos contenidos, buenos criterios. Felicitaciones también por el programa, excelente. Gracias. De acá se lo aprovecha mucho, ¿no? Justamente en estos tiempos en los cuales no podemos salir mucho en casa y buscamos alternativas, cómo podemos nosotros crecer, ¿no? Personalmente, y ahí aparece el programa 30 minutos para. Bien. Exacto. Vamos terminando esta entrevista. Si tú tienes algún saludo, alguien en especial que deseas enviarle un saludo, algún mensaje para algún amigo, familiar. Sí, Johnny, más que saludo, un agradecimiento, ¿no? Primeramente a mis compañeros de Somos Coach 387, que es un grupo espectacular. Pienso que sin la colaboración de cada uno de ellos, pues nada de esto sería posible. A ti, pues, incondicional agradecimiento, y es eso, ¿no? Agradecerle a toda la gente que está haciendo que esto sea posible, que nosotros solo somos unos gestores, ¿sí? Y todo lo que ocurra es producto de lo que ustedes desean, de lo que ustedes necesitan, nosotros vamos a estar ahí. Bueno, antes de terminar el programa, porque no podía faltar, yo a todos mis invitados le hago como un pequeño test, ¿no? En lo cual yo le menciono una palabra y tú me respondes con 2 palabras lo que significa para ti. ¿Ya? Si yo te digo familia. Familia, amor y felicidad. Dios. Todopoderoso, omnipresente. Un libro que te haya gustado. Wow, ese es difícil, ¿eh? Porque me he leído muchos que me gustan. Por ejemplo, un libro que no te esperas que te diga, 100 años de soledad. Bien. Sí. Y me costó leérmelo, ¿eh? Porque no, lo leí en una edad que a lo mejor no entendía muchas cosas, pero después dije, wow, este es un excelente libro. Baloncesto. Michael Jordan. Somos Coach. Mundo. Muy bien. Para terminar, ¿alguna frase de la que siempre te dices, de que la asumiste como tuya? Pues una frase que he asumido ahora último es que parte de un principio
de un principio del coach, que las cosas son como son, nada más. La interpretación que nosotros le pongamos es nuestra. Las cosas son como son. Muy bien, amigos, aquí terminamos en esta entrevista a nuestro amigo Ismael Andrade, perteneciente al grupo de Somos Coach 387. Gran amigo, saludos. Gracias por permitirme entrevistarte y poder compartir este pequeño espacio para toda la comunidad que tengo desde Joel Proyectos Audiovisuales. Ustedes ayúdenme suscribiéndose al canal, dándole like. Si quieren, envíenme algún comentario por ahí que yo los leo todo y yo les contesto cada uno a cada mensaje que ustedes me responden. Bueno, Ismael, sin más decirte, te agradezco por la atención y nos estamos encontrando. Gracias a ti, Johnny, y un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.